Nehemías en el capítulo 4. Nehemías capítulo 4. Y el tema que le hemos puesto es defendiendo nuestros hijos. Defendiendo nuestros hijos. Entonces allí, por favor, Nehemías capítulo 4 del verso 1 al 14. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera. ¿Ha conocido usted a alguien así? Que cuando alguien está haciendo algo bueno y los enemigos se enfurecen. Amén. E hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecerlos sus sacrificios? Acabarán en un día. Es un disparate, ¿no? Un disparate de crítica, ¿no? Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Y luego otro se añadió allí a la crítica. Y dice: y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Y ahora Nehemías, en la oración, dice: oye, oh Dios nuestro que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras de iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Nuevamente, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero, todos digan, pero aconteció que oyéndolo otra vez, este es Sanballat y Tobías, estos dos amigos, y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados. Y nuevamente se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda entre ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre nosotros. Entonces, por todas partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, o sea, son los líderes de Israel, dice: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Oremos. Amado Señor, creador del cielo y de la tierra, en esta tarde, oh Dios, venimos con corazones contritos, humillados, con un deseo de conocer más de tu palabra. Y yo reconozco que soy un pecador que necesita de tu gracia. Y yo reconozco que tú eres un Dios santo y poderoso. Por lo tanto, te ruego, te suplico que sea el Espíritu Santo que esté en mis labios de barro, y que tú hables a nuestros corazones en estos tiempos.
Te damos gracias en tu nombre, Jesús. Y el pueblo del Señor dice, pueden sentarse, hermanos. Y yo quiero dirigirme estas palabras especialmente a los padres, a los papás que están en este lugar y más bien a todos, a toda la congregación. Y sabemos que hay matrimonios que se han separado, pero algunos padres, se han separado, pero algunos padres, aún en esa separación, algunos padres todavía están conectados o todavía siguen siendo parte de la crianza de los hijos. También miramos que hay otros padres que, se han separado, pero hay otros padres que completamente han abandonado el rol del padre. Amén, esa es la realidad. Hay padres que completamente, pero hay unos que, aunque hay matrimonios que se han separado, pero algunos padres todavía siguen siendo parte de sus hijos. Amén. Gloria a Dios por ello. Pero también hay madres solteras y las madres solteras, cuando el padre está ausente de la vida de los hijos, las madres solteras ahora tienen que hacer un doble trabajo. Y felicitamos a las madres solteras, amén, que están haciendo un excelente trabajo con sus hijos. Recientemente yo estaba mirando un informe de Estados Unidos y ese informe decía que solo en Estados Unidos hay aproximadamente 24 millones. ¿Escuchó? Millones, no 24,000. 24 millones de niños que viven en un lugar donde solamente hay un padre o una madre. Increíble, ¿no? Solo que viven con un padre o una madre. No quiere decir que han abandonado completamente a sus hijos, pero estos hijos están creciendo con un padre viven con un padre o una madre. Ahora, al mirar los números, las estadísticas, solamente imagínese usted los problemas sociales, problemas económicos y problemas espirituales. Estamos hablando de una magnitud, es algo muy impactante en el futuro de esta nación. Pónganse a pensar, 24 millones de criaturitas. Amén. Y al ver estas estadísticas, estos números, entonces esto es el resultado de una nación que ha abandonado a Dios. No hay otra explicación. No hay otra explicación. Es el resultado de una nación que ha abandonado a Dios. No conocen al Dios de la Biblia. Por eso en estos últimos 2 domingos pasados hemos estado, y el Dios mediante, el próximo domingo estaremos continuando compartiendo acerca de conociendo al Dios de la Biblia. Y yo creo que nosotros estamos viviendo en uno de los tiempos más peligrosos. Amén. Estamos viviendo en uno de los tiempos más peligrosos. Ahora, cuando nosotros leemos 2 de Timoteo, capítulo 3, entonces Pablo se dirige a Timoteo y hace mención acerca de, dice, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ahora, pero si usted mira ese versículo, el apóstol Pablo, él no dice o no menciona de los peligrosos por las guerras, o peligroso por criminales, peligroso por delincuentes, peligroso por los cambios climáticos. No menciona de ese aspecto, amén. No. Lo que él hace mención, los tiempos van a ser peligrosos en los últimos días y van a ser, yo digo que van a ser peligrosos especialmente para ¿quién? Para el pueblo de Dios.
van a ser muy peligrosos, especialmente nosotros que amamos a Dios. Entonces ya Pablo hace mención y nos presenta las características, el por qué van a ser muy peligrosos. Y ahí dice que los hombres van a ser dominados por el egoísmo, los hombres van a ser dominados por la avaricia, van a ser blasfemos, van a ser hombres que no respetan la familia. Y eso lo estamos mirando. O sea, no respetan la institución de la familia. Va a haber hombres que no son sensibles. Va a haber hombres que son enemigos de lo bueno. Y eso lo estamos mirando cada día. Hay hombres enemigos de lo bueno, amigos de los placeres. Entonces, es el tiempo que nosotros lleguemos y aceptemos la realidad que a nosotros nos ha tocado, esta generación nos ha tocado vivir en los tiempos más peligrosos. Amén. Pero nuevamente, nosotros los que amamos a Dios, los que amamos la Biblia, y nosotros que queremos vivir la vida de acuerdo a como Dios nos manda. Espero que cada uno de ustedes tengan que esa sea su meta, que usted quiere vivir la vida de acuerdo a como Dios manda, no a mis gustos, sino conforme Dios manda. Entonces, sabiendo esto, creo que nosotros debemos, o es tiempo de hacer decisiones firmes. Amén. Nuevamente, es tiempo de hacer decisiones firmes. Todos conocemos aquella declaración de Josué al pueblo de Israel, donde invitó al pueblo de Israel y entonces él los invitó para que ellos decidieran. Tienen que hacer una decisión. Y Josué les dice al pueblo de Israel: tomen la decisión. Si no quieren servir a Jehová, elijan ahora a quién servirán. O sea, no pueden andar titubeando, no pueden andar, bueno, ¿le sirvo a Dios o no le sirvo a Dios? ¿Quieren servir a los Baales? ¿Quieren servir a otros dioses? Ustedes tienen que hacer la decisión. Tienen que escoger, tienen que elegir. Amén. Entonces, nosotros, y me dirijo a los hombres de esta congregación, nosotros los hombres, nosotros el pueblo cristiano, también llega ese momento cuando nosotros tenemos que escoger. Amén. O sea, llega el momento cuando nosotros tenemos que escoger. Ahora, y nosotros yo digo que tenemos tres opciones. Nosotros tenemos tres opciones y usted tiene que escoger una de ellas. No puede escoger dos, usted tiene que escoger una de ellas. Amén. Ahora, tenemos la primera opción. O nosotros nos vamos a mover conforme la cultura se está moviendo, es decir, seguir la corriente cultural y política. Ahora, el problema con esta opción, que la cultura política o cultural va a dictar su estilo de vida. ¿Sí me explico? Amén. Es decir, usted no puede oponerse. Entonces usted tiene que hacer la decisión. Usted se va a mover conforme la cultura, la corriente se está moviendo. O sea, tiene esa opción. La segunda opción es, usted se puede quedar callado y usted puede pretender que todo está bien. Amén. Usted simplemente se queda callado, pretende que todo está bien. Porque hay gente que dice: no, ustedes son muy exagerados, ustedes son muy extremistas. Yo no miro nada de malo, todo está normal. Y algunos cristianos, inclusive hasta dicen: bueno, es que la realidad es de que todo ya está profetizado, por lo tanto,
no podemos hacer nada. ¿Ha escuchado a alguien así? O sea, ya está todo profetizado, por lo tanto, no podemos hacer nada. Escuché a alguien hace unas 3 semanas, dijo, es que tengo las manos atadas. Tengo las manos atadas. Y me pregunta, ¿te vas a quedar así? No. Ahora, la tercera opción, hermanos, que nosotros tenemos es, solamente estamos diciendo que tenemos 3 opciones. Entonces, la tercera opción es defender y pelear por lo que nosotros creemos que es justo delante de Dios. Y yo escuché un buen amén allí. Eso me dice que ustedes escogen esa opción. Escogemos esa opción. Pero debo de advertirles, si nosotros escogemos esa opción, nosotros vamos a ir contra la corriente. Y en esta opción, nosotros vamos a ser atacados. O sea, no hay otra. O sea, en esta opción, usted va a ser atacado. Ahora, hay otros que han tomado la segunda opción y se quedan callados y se han acobardado. Ahora, permítame compartir en esta tarde algunos puntos de este capítulo que nos pueden ayudar, especialmente a nosotros, los papás, los padres, la familia, si a nosotros nos importa el futuro de nuestros hijos. Y no voy a preguntar a quién, porque me imagino que le importa, ¿no? No voy a hacer la pregunta, levanten las manos a todos los que espero que todos nos importe. Porque si a usted no le importa el futuro de sus hijos, entonces usted no es calificado para ser padre. Amén. Amén. Yo sé que está un poco fuerte esto, pero si no nos importa el bienestar de nuestros hijos, porque hay gente que cree que solo por el hecho de procrear un hijo ya es padre. No, todo el mundo, o sea, Dios los ha capacitado, pero eso no lo hace a usted ser padre, no me hace a mí ser padre, conlleva mucho más. Ahora, al final, el versículo que leímos, al final, en el versículo 14, nosotros ya sabemos de antemano que Nehemías y todo el pueblo, ellos optaron por la opción número 3. Ellos van a pelear. Amén. Vamos a pelear por nuestros hermanos, vamos a pelear por nuestros hijos y vuestras hijas, vamos a pelear por vuestras mujeres, vamos a pelear por vuestras casas. Y como padres, queridos hermanos, no hay otra cosa más valiosa que nuestra familia. O sea, ¿habrá algo más valioso en este mundo que valdrá la pena pelear? Amén. No. Claro, nuestra fe en Cristo es lo importante, pero ¿habrá algo más valioso? Yo no voy a pelear, yo no voy a discutir por mi equipo favorito que pierde y voy a hacer un escándalo. No, pues que pierdan, pues perdieron y el mundo no se termina. Pero hay gente que se mata por un equipo. Eso me dices los valores, ¿no? Ahora, es importante saber que los muros en tiempos bíblicos, eran muy importantes. Amén. ¿Para qué eran los muros? Proteger. Ahorita no necesitamos tener muros. Los enemigos pueden usar amén, cohetes, aviones,
y nos pueden bombardear. Aquellos tiempos los muros eran muy importantes, se protegían contra los enemigos. Entonces los muros representaban seguridad, los muros representaban protección, los muros, la gente, las familias podían dormir en paz, tranquilos, al saber, tenemos muros. Amén. Pero a la misma vez los muros representaban fundamentos. Por eso Salmo 122:7 dice: sea la paz dentro de tus muros. Si hay muros, si hay fundamentos, hay paz, hay tranquilidad y descanso dentro de tus palacios. Ahora, después de la cautividad, de cuando los israelitas fueron llevados a Babilonia, ¿se recuerdan que 70 años por ser desobedientes fueron llevados a dónde? A Babilonia. Estuvieron 70 años. Entonces todos sabemos que a alguien, y luego regresan, y a alguien le importó mucho de restaurar los muros caídos y destruidos. Y todos hemos leído donde cuando Nehemías se da cuenta de la condición de los muros, el pueblo, ¿qué es lo que Nehemías hizo? Lloró y oró y accionó. No nomás se puso a llorar. No es suficiente llorar, no es suficiente orar, tenemos que accionar. Oró, lloró, oró y accionó. Entonces Nehemías, él se decidió a hacer algo. Y con el permiso del rey, dame un tiempo, voy a ir, voy a restaurar. El rey le da el permiso. Y lo primero que ellos restauraron fueron las puertas. Los muros tenían muchas puertas. Las puertas, ¿para qué? Es donde uno entra y sale. Entonces dijo, las puertas las vamos a restaurar, porque ahí es donde entran los de afuera, enemigos. Entonces vamos a restaurar las puertas. Y luego, a medida que después restauraron los muros, y luego el templo también, estaba todo derribado, quemados. Entonces ellos se propusieron, ahora, pero, todos digan pero, el enemigo no estaba contento que alguien viniera a restaurar. Entonces lo primero que el enemigo hace es criticar. Lo que hace primero es criticar, es hacer burlas. Y aquí leímos rápidamente del 1 al 3, usted puede mirar en su Biblia, dice: cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, dice, se enojó y se enfureció en gran manera. Y lo dice, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Y bla, bla, un disparate ahí, ¿no? Un disparate ahí de crítica. Amén. Y luego dice el verso 3, dice, y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro, hasta una zorra ahí se sube. A ver, eso es, qué terrible, ¿no? Amén. Ahora, nuevamente eso, yo sé que hoy en día nosotros no necesitamos de muros. Amén. O sea, físicamente no necesitamos de muros, pero en un sentido espiritual, nosotros, el pueblo del Señor, necesitamos muros. Amén. Nosotros necesitamos tener fundamentos. Si usted no tiene fundamentos, si usted no tiene convicciones, si usted es muy debilucho y ahorita creo esto y luego viene alguien y luego se hace a su lado, o sea, no tiene convicciones. Amén. Entonces, los fundamentos, esos nos ayudan para estar firmes. Lo que nosotros,
Y tenemos que hacerle ver al enemigo lo que nosotros creemos, que tenemos fundamentos, tenemos principios. Y de eso no nos vamos a mover. Entonces, si nosotros tenemos los muros espirituales, los fundamentos, entonces vamos a hacer todo lo posible para protegernos y proteger a nuestra familia de los ataques del enemigo. Amén. Los muros espirituales van a preparar a nuestros hijos. O sea, los estamos preparando. Los estamos preparando. Los muros espirituales van a preparar a nuestros hijos contra los ataques del enemigo. Entonces, los muros representan fundamentos bíblicos. Los fundamentos bíblicos son los que nos va a sostener. Amén. Los fundamentos bíblicos es lo que sostiene a la iglesia del Señor. Por eso escuchamos hoy en día, dicen, no necesitamos doctrina. Tú nomás crees en Jesús y es todo lo que... No, nosotros necesitamos fundamentos sólidos. Eso es lo que nos va a mantener, preservar en nuestro futuro con el Señor. La nación tiene fundamentos, pero esos fundamentos los están tumbando, están deconstruyendo, quitándolos para construir otra nación. Es prácticamente lo que estamos mirando hoy en día. Están quitando lo que es la historia, las estatuas y todo eso, los están eliminando, porque lo que ellos quieren, la estrategia es borrar de las mentes de nuestros niños que eso es una fantasía, que eso no aconteció, porque ellos quieren construir otra nación que no tiene temor de Dios. Amén. Y por eso ahí dice, si fueran destruidos, en Salmos 11:3 dice, si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de ser el justo? Amén. Entonces los fundamentos representan valores. Los muros y fundamentos representan nuestra fe en Cristo Jesús. Ahora, ¿cuál era la meta de Nehemías? ¿Qué es lo que Nehemías se proponía hacer? Bueno, edificar los muros. Él se proponía, voy a edificar los muros, voy a terminar la obra. A Nehemías no le importó la crítica. Y luego dice el verso 6, dice, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. Entonces están trabajando. Ahí van mejorando, ahí van restaurando. Y luego dice, ¿por qué? Porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Qué bonito, ¿no? Cuando el pueblo del Señor tiene ánimo. Porque lo que el enemigo siempre quiere desanimar. Pero es importante que el pueblo esté animado para trabajar. Estamos haciendo una buena obra. Amén. Estamos haciendo una buena obra. Estamos nosotros edificando los muros, fundamentos para el bienestar de nuestros hijos. Eso es de mucho valor, hermanos. Estamos poniendo fundamentos firmes a nuestros hijos. Entonces, estos fundamentos ayudarán a nuestros hijos a enfrentar adversidades. ¿Verdad? Amén. Porque ellos van a enfrentar adversidades. Pero entonces la crítica ahora los enemigos no terminaron allí. Ahora el versículo 7. Estaban criticando lo que estaban haciendo. Ahora la crítica intensifica. Dice, pero aconteció que oyendo los Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron, se pusieron de 1000 colores. Y ahora la cosa nueva, ahora se intensifica, porque ¿qué dice? Dice, y conspiraron todos a una para venir. Ahora ellos quieren atacar a Jerusalén. Primero critican la obra, ahora quieren atacar.
O sea, ya no es algo verbal, ahora ellos quieren venir, lo que ellos, el gran trabajo que han hecho, ahora quieren venir a destruirlo. Porque una de las artimañas que el enemigo usa contra nosotros es intimidar. Nos quiere intimidar, quiere meter miedo a nosotros. Porque cuando el enemigo mete miedo, infunde miedo, controla la voluntad de la gente. Amén. La puede dominar, la puede mover de un lugar a otro. El miedo. Amén. Ahora, 1 Pedro capítulo 5 verso 8 dice que nosotros, dice, sed sobrios y velad. Todos digan, sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario el diablo, ahora, hace mucho ruido, ¿no? Como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces los enemigos de Dios hacen mucho ruido. Nuestros enemigos, que son en parte los que hacen mucho ruido, es una minoría a veces, ¿no? Pero ellos quieren destruir nuestros fundamentos. Ellos nos intimidan, sus amenazas, pero no debemos de intimidarnos por lo que ellos dicen. Estaba leyendo de Sylvester Stallone, el famoso actor. Todos conocen las películas de Rocky y la película de Rambo, ¿sí? Amén, Rambo. Bueno, entonces es un actor muy, muy famoso. Ahora, yo no sé de Sylvester Stallone, yo no sé su fe, yo no sé si él tiene el conocimiento del evangelio, pero lo que sí me gustó lo que él dijo recientemente. Eso me gustó. Y él, mire, entonces Sylvester, y él se cansó de todo el ruido que estaban haciendo la ideología del género, y él dijo lo siguiente. Esto me gustó. Dice: el contenido políticamente correcto LGBTQ es una basura. Él dijo esto. Es una basura que no tiene nada que ver con el género y que solo busca complacer a una minoría ruidosa y ofender a la mayoría silenciosa. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Esa es una realidad, ¿no? Porque nosotros, la mayoría, nos oponemos a esa ideología del transgénero. Amén. Nos oponemos. Entonces, ¿no cree usted que nosotros, que somos la mayoría, que estamos en contra de todo el adoctrinamiento en las escuelas, ¿no cree usted que debemos empezar a hacer ruido? Amén. Debemos empezar a orar. Nosotros inclusive, y no es suficiente nomás orar, inclusive nosotros debemos a empezar a investigar qué es lo que ellos están siendo enseñados, qué materias están recibiendo. Amén. Empecemos a hablar en contra de esa basura, porque es una basura. No hay otras palabras es una basura, hermanos. O sea, empecemos a defender a nuestros hijos del adoctrinamiento en las escuelas. Empecemos a pararnos firmes y defender lo que la Biblia dice. Ahora, escuche esto. Si nosotros callamos ahorita, nuestros hijos en el futuro serán esclavos de una ideología absurda. Esta ideología absurda y tonta es producto del Dios de este siglo. Nuestros hijos en el futuro, ellos van a pagar un terrible precio si nosotros callamos. Ahora, recordemos que los israelitas, ellos fueron llevados cautivos, fueron esclavos. Entonces, para algunos dicen, bueno, este es el tiempo de correr,
es el tiempo en aquellos tiempos, es tiempo de abandonar la ciudad, es tiempo de tirar la toalla, es tiempo de decir hasta la vista, baby. Amén. Entonces, nosotros los hombres todos nosotros necesitamos que tomar ese rol que Dios nos ha dado. No podemos ser gente debilucha, marioneta. Debemos tomar el rol que el Dios del cielo nos ha encomendado a nosotros. Porque Dios nos ha puesto como líderes, Dios nos ha puesto para proteger a nuestros hijos, Dios nos ha puesto para dar dirección a ellos, Dios nos ha puesto para ser un ejemplo a ellos, Dios nos ha puesto para enseñar a nuestros hijos el bien y el mal, enseñarles los valores espirituales. Ahora, ¿qué hizo Nehemías? ¿Qué hizo Nehemías cuando escuchó las amenazas? Presentó las amenazas a Dios. Nehemías y el pueblo, ellos empezaron a orar, porque ahí dice el versículo 9, dice: entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ella pusimos guarda. Orar y poner guarda contra ellos de día y de noche. O sea, algunos dormían mientras que otros estaban ahí con la escopeta. Amén. Bueno, no había escopetas, pero ustedes me entienden. O sea, estaban durmiendo y unos estaban ahí, miren, todo alrededor, vigilando. Y por eso la Biblia nos dice que nosotros debemos de orar. Más que nunca, queridos hermanos, la iglesia del Señor debemos estar orando, intercediendo que Dios tenga misericordia de nosotros. Jesús dijo de velad y orad. O sea, velad y orad. Entonces, es decir, no solamente ellos oraron, porque alguien dice: oh, es nomás con orar y ya todo lo demás. No. Ellos también usaron el sentido común de protegerse. Amén. Entonces, nosotros los cristianos no debemos ser negligentes. Nosotros debemos tomar medidas también. Claro, nosotros oramos por nuestra familia para que un loco no se venga a meter a nuestra casa, pero también le ponemos 2, 3 candados a la puerta. Yo me aseguro y le puse otro candado allí a la puerta, que no venga un loco en la noche. O usted se va a quedar, no. O sea, uno tiene que usar el sentido común. Amén. O sea, tenemos que ser sabios. Tenemos que tomar medidas para cuidar nuestra casa. Ahora, vamos a mirar ahora que hay un desánimo dentro del campamento. Por dentro. Nehemías ahora se encuentra dentro del mismo pueblo. Mire el versículo 10. Dice: y dijo Judá. ¿Quién dijo? Judá es parte de una de las 12 tribus de Israel, parte del pueblo. Amén. Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Es decir, esta tribu, que se supone era la tribu más fuerte, empieza a desanimar. En vez de animar, empieza a desanimar a todo el pueblo. Los trabajadores están cansados, la moral está muy baja, los escombros son muchos, no vamos a poder construir. ¿Suena algo familiar? ¿Usted ha escuchado negatividad dentro del pueblo del Señor? No, ¿para qué vamos a hacer esto? No se va a poder. Nunca se ha hecho este trabajo. Son pocos los que quieren trabajar. ¿Para qué de grupos hogareños? Pues, ¿qué es eso? Nadie quiere. Nadie va a venir. La gente no quiere nada de Dios. ¿Para qué hacer tanto?
¿Para qué tanto orar? ¿Para qué tanto ir a la iglesia? ¿Para qué tantos estudios? ¿Para qué tanta Biblia? Tienen su propósito. Todo lo que nosotros hacemos para el Señor nunca es en vano. Nunca es en vano. Entonces, no nos desanimemos, hermanos. Continuemos trabajando. Esta es la obra del Señor. Y somos pocos, hermanos. Muy pocos. Pero con pocos Dios puede hacer cosas grandes. Entonces, continuemos construyendo las vidas de nuestros hijos. Continuemos edificando el pueblo del Señor. Poniendo muros, edificando fundamentos, amén, haciendo algo. Pero no se termina ahí. Entonces, dentro del campamento y ahora fuera del campamento, los enemigos, ahora las amenazas, ahora escalan a la número 3. Ahora son amenazas ¿de qué? De muerte. Primero la crítica. Critican la obra. Segundo, critican o amenazan de destruir los muros. Y ahora ellos son el blanco. Sí, porque mire lo que dice el versículo 11. Dice: y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Ellos escuchaban las noticias. Los reporteros estaban diciendo eso. Y me imagino que algunos ya estaban temblando, ¿no? Hermanos, el enemigo odia la obra del Señor. El enemigo odia el matrimonio y la familia. El enemigo odia los fundamentos que nosotros abrazamos. Y el enemigo hará todo lo posible para impedir que nosotros enseñemos estos fundamentos a nuestros hijos. No nomás eso. El enemigo usará a los políticos, usará las cortes, usará leyes torcidas para atacar nuestros valores. Y eso lo hemos visto muchas veces en el pasado. Que una corte decidió matrimonio del mismo sexo a toda la nación. La realidad, ¿no? Ahora escuche esto. Amárrese sus cinturones. Si a usted le importa el futuro de la familia. Y esta es una propuesta que se llama la AB 957. Algunos ya la han conocido y la conocen. Pero por si usted no conoce, esta es una propuesta que ya pasó la primera etapa. Falta otra. Pero escuche esto. El estado dice lo siguiente: el estado de California tiene una propuesta aquí, que es la AB 957. Y yo digo que esta propuesta es una de las propuestas más perversas y diabólicas que creo que jamás se ha propuesto en este país. Más perversas y diabólicas. Dice lo siguiente, dice: California plantea la pérdida de la custodia de los padres si se oponen por no afirmar, o sea, aprobar, por no afirmar la transexualidad de sus hijos bajo la propuesta AB 957 de California. Un padre podría perder la custodia por no afirmar lo que sea que su hijo crea sobre su género. Es decir, si su hijo de 5, 6, 7 años, y que en algunas escuelas ya se les está enseñando esto, de que ellos pueden elegir su género. Es decir, si tú no te sientes cómodo de ser niñito, puedes optar por ser niñita. O si no quieres ser niña, puedes ser un niño. Ya se les está enseñando en las escuelas.
Entonces, si su hijo de 7 años viene a usted y le dice, su hijo, yo quiero, en la escuela me están diciendo que puedo escoger ser niña. Entonces, de acuerdo a esta propuesta, el padre debe de complacer a su hijo o su hija al no afirmar el Estado. Al no afirmar, el Estado puede quitarle sus hijos. ¿Cómo la ve? Así de locuras, hermanos. El Estado podrá, si usted no afirma, el Estado puede quitar a sus hijos. Pero hermanos, la realidad es de que al Estado no le importan nuestros hijos. No. Ahora, nuestros hijos no pertenecen al Estado. Dios nuestros hijos pertenecen a Dios, pero Dios nos ha dado y nos ha puesto a nosotros como padres de la crianza de nuestros hijos. Amén. Ahora escuche lo que una madre llamada Allie Beth, ella escribe lo siguiente al darse cuenta de esta propuesta. Porque la gente de otros estados al mirar esta propuesta aquí en California, ellos están bastante espantados. Mire lo que dice esta madre. Dice, al Estado no le importan tus hijos. No sabe el nombre de su hijo, sus cumpleaños, su comida favorita, lo que le asusta o le hace feliz. Si tu bebé muriera mañana, ninguno de los políticos derramaría una lágrima. Estuviese allí en su primer aliento, estás allí cuando llaman por la noche y serás el único que soportará las noches de insomnio cuando te hayan arrebatado a tu hijo. Cuando tu hijo se encuentre deprimido y ahora solo, se quitará la vida debido a cómo le arruinaron la vida a manos del Estado, y será usted quien recoja los pedazos y planee el funeral, y a ninguno de los políticos que lo dañaron le importará un comino. Esa es la realidad. Esa es la realidad de esta persona, lo dijo muy cierto. Entonces, hermanos, Dios no nos ha puesto a nosotros los padres para afirmar ningún estilo de vida pecaminoso de nuestros hijos. No. Dios nos ha puesto a nosotros los padres para corregir, no afirmar ningún estilo pecaminoso de nuestros hijos, sino corregir. Nos ha puesto para proteger, nos ha puesto para dirigirlos por el buen camino. Nos ha puesto para disciplinar cuando sea necesario. Nos ha puesto para ayudar a nuestros hijos a que ellos tengan el discernimiento del bien y del mal. Y nos ha puesto para que nosotros seamos buen ejemplo a nuestros hijos. Entonces, hermanos, es tiempo que nosotros los padres peleemos y tomemos la responsabilidad que Dios nos ha dado. Y terminamos aquí. Y después miré, versículo 14, y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. Amén. Solamente el enemigo hace mucho ruido. El enemigo quiere poner miedo a nosotros, nos quiere intimidar. Y hay un número de iglesias hoy en día, escuche esto, hay un número de iglesias hoy en día que se han alineado con el Dios de este siglo por miedo de no ser perseguidos. Amén. Se han alineado con el Dios de este siglo. Hay iglesias llamadas cristianas que se han alineado por miedo de no ser perseguidos. Entonces, aquí Nehemías les recuerda a
Israel les recuerda las promesas del Señor. Amén. Dios está con nosotros. ¿Qué pues diremos esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nehemías les recuerda las promesas de Dios. Vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros. Si usted no se da cuenta, el Dios del cielo está en vosotros. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Y otro punto es, o sea, más bien la pregunta es, aparte del Señor en esta tierra, o sea, aparte que nosotros tenemos a Dios, al Señor, que es lo más valioso, es lo más valioso. Bueno, tenemos a nuestra familia, que vale la pena pelear. Amén. Tenemos a nuestros hijos, tenemos a nuestra familia, a nuestras esposas, tenemos una comunidad cristiana. Puestos de pie. Así es que es tiempo de... Ahora, no estamos diciendo que usted vaya a pelear y agarrar un bate y... No. Debemos ser sabios, hermanos. No estamos diciendo de que usted llegue ahí a la escuela y empiece a gritar y... No. Tenemos que ser sabios. Tenemos que saber cómo. Porque no vamos a lograr nada así. Pero no debemos callarnos. Oremos. Padre, en esta hora